Luego de un mes y medio de escrutinio, el 8 de abril de 1946, se anuncia el triunfo de la fórmula Perón-Quijano, con un 55% de los votos contra un 45% de la Unión Democrática. El 4 de junio de 1946, Perón jura como presidente. Aunque muchos en ese momento se nieguen a aceptarlo, se inicia así una nueva etapa en la historia argentina. Cuando Perón llega al gobierno, Europa recién está saliendo de la Segunda Guerra Mundial. Los años de la guerra dejan para la economía argentina un saldo más que positivo. Las arcas del Banco Central rebosan de oro, fruto de las exportaciones. Al mismo tiempo, la floreciente industria nacional continúa creciendo, ya que fabrica los mismos productos que los países industriales dejaron de producir cuando volcaron todos sus esfuerzos hacia la guerra. Esta política, llamada sustitución de importaciones, iniciada en la década de los 30, va convirtiendo poco a poco a la Argentina en un importante proveedor industrial, capaz de exportar los productos de sus fábricas a toda América, incluso a los Estados Unidos. Con este marco económico favorable, el nuevo gobierno lanza su primer plan quinquenal. En su mensaje al Congreso del 19 de octubre de 1946, el presidente Perón presenta los lineamientos básicos de este plan. Sus objetivos principales son búsqueda del pleno empleo, aumento del salario real, crecimiento del mercado interno y una mejor distribución del ingreso. Para llevar a cabo el plan quinquenal, Perón convoca a Miguel Miranda, un empresario conocido en la City porteña como el zar de las finanzas. Miguel Miranda comienza a delinear el rumbo de la política económica desde el IAPI. El IAPI, Instituto Argentino de Promoción e Intercambio, es un organismo estatal creado durante los últimos días del gobierno de Farrell, que tendrá un papel central en la economía de estos años. La principal función del IAPI es centralizar el comercio exterior, pero además financia exportaciones a los países europeos recién salidos de la guerra, importa insumos industriales para luego venderlos a precio subsidiado, subsidia los precios de productos de consumo masivo y participa de la adquisición de los ferrocarriles extranjeros. Durante el primer quinquenio peronista, el IAPI sirve a los fines de transferir parte de las enormes ganancias del campo al desarrollo de la industria, actividad en la que se desempeña gran parte del electorado peronista. Si bien Miguel Miranda es el artífice económico del primer plan quinquenal, este no estaría completo sin la presencia de su mejor comunicadora, María Eva Duarte de Perón. Ex actriz de cine y radionovelas, la esposa del presidente es la portavoz elegida para difundir la política social del gobierno. Su juventud, su belleza y su talento dramático para dirigirse a las masas la convierten de inmediato en el mejor agente de propaganda del gobierno. En tan solo 6 años de compromiso como primera dama, su rostro irrumpe en la vida del país en forma de afiches murales, programas de radio, giras, revistas y textos escolares, y queda como un emblema de la reivindicación social destinado a perdurar por mucho tiempo. Como símbolo inaugural de la política de su plan quinquenal, el 9 de julio de 1947, en la Casa Histórica de Tucumán, el gobierno de Perón firma la Declaración de la Independencia Económica. En ese acta, el gobierno enarbola una serie de postulados que son dados a conocer
como las tres banderas del peronismo: soberanía política, independencia económica y justicia social. Con estos postulados, el gobierno de Perón se lanza a una actividad transformadora incesante. Y en menos de 4 años, la realidad comienza a ser otra. Han transcurrido desde entonces 4 años de patrióticas empresas. Intensa ha sido la obra. Se asegura y cimenta el poderío económico de la nación, centralizando el régimen bancario. Se nacionalizan los servicios ferroviarios. Las empresas de capital foráneo pasan a ser bien patrimonial del Estado, evitándose la evasión de beneficios. Se extienden las rutas del aire, ayudando al progreso con el tiempo y la abreviación de distancias. Se vincula más a los argentinos con los argentinos y al país con todos los otros del mundo. Se pone en ejecución una nueva política migratoria y contingentes enormes de trabajadores, técnicos y profesionales vienen a producir a nuestra tierra. Se estimulan las inclinaciones vocacionales de la juventud, facilitándoles los medios de constituirse en hombres útiles a la sociedad en los oficios o manualidades de sus preferencias. Se contempla con verdadero amor el problema del humilde, hasta hace poco desheredado social. La esposa del primer magistrado, Eva Perón, se entrega con vehemente dedicación a la obra humanitaria y dignificadora. Los niños, a quienes el general Perón otorgó privilegios únicos, son grandemente favorecidos en la cruzada social. Se modelan sus almas, se ejercitan sus mentes y se preserva su salud, porque así se asegura el porvenir de la patria. A pesar de la excesiva propaganda oficial, los logros económicos del primer plan quinquenal son bien concretos. De 1947 a 1951, se construyen en el país 217.000 viviendas destinadas a familias obreras. Se inauguran 8.000 escuelas. Y con el auspicio de la Fundación Eva Perón, se levantan 4.300 centros de salud. En el mismo periodo, los salarios aumentan un 40%. El Producto Bruto Interno crece un 8% anual y el consumo un 14%. De 1945 a 1948, la venta de cocinas aumenta un 106%, la de heladeras un 218% y la de aparatos de radio un 600%. Para la década de los 50, el plan quinquenal llega a ser conocido hasta en los manuales de quinto y sexto grado, y gracias a sus logros, gran parte del país parece vivir en un permanente clima de euforia económica. Hasta que, de repente, las cosas empiezan a cambiar. En el año 1949, la economía peronista entra en una fase de estancamiento y el aparentemente exitoso plan quinquenal comienza a mostrar su costado más débil. En poco tiempo, la inflación aumenta y los ingresos de divisas disminuyen. Esta crisis es en parte provocada por un plan impulsado por los Estados Unidos, el Plan Marshall. El Plan Marshall es un plan concebido por el gobierno norteamericano, cuyo propósito inicial es reconstruir Europa y evitar que se agrave la situación económica de los países aliados, aunque su verdadera intención es frenar el avance de su nuevo enemigo, el comunismo, que ha sido adoptado en toda Europa del Este y también triunfa en China. En Occidente se teme que el comunismo se expanda por todo el viejo continente empobrecido por la guerra. Por medio del Plan Marshall, el gobierno norteamericano compra alimentos a sus productores agropecuarios locales para luego donarlos a sus aliados europeos, lo que inmediatamente provoca
el derrumbe de los precios internacionales. A esta actitud, el gobierno de Estados Unidos le suma un deliberado boicot a los productos argentinos. Mientras tanto, en Argentina, 2 años de terribles sequías arruinan cultivos y matan ganado. Pronto nuestro país atraviesa una grave crisis agroexportadora que repercute gravemente en el mercado interno. Ese año, el pan blanco desaparece de las panaderías y la carne vacuna sube a precios exorbitantes. De un día para otro, en el país del trigo y las vacas gordas, se come pan de mijo y en el puchero se reemplaza la carne por la papa. En 1952 el gobierno lanza un programa de estabilización. Y el mismo Perón, que hasta hace poco proclamaba la solución del consumo, ahora pide austeridad. El país que hacía poco había salvado del hambre a España a través de envíos de alimentos, se encuentra ahora en plena economía de guerra. Para 1953, la situación de Argentina ante la Casa Blanca ha cambiado sustancialmente. La decisión del gobierno peronista de apoyar a los Estados Unidos en la guerra de Corea mejora sensiblemente la imagen de Perón ante Washington. En este contexto, el gobierno decide lanzar su segundo plan quinquenal. Si el primer plan quinquenal significó un período de desarrollo y expansión, el segundo trata más bien de aumentar la producción agrícola y de dotar al sistema industrial de sólidas bases, además de promover el desarrollo de la industria pesada y el autoabastecimiento de combustible. El 17 de julio de 1953, llega al país acompañado por un grupo de funcionarios del Departamento de Estado, Milton Eisenhower, hermano del presidente de los Estados Unidos. Un mes después, el Congreso promulga la Ley de Garantía a las Inversiones Extranjeras con el objetivo de desarrollar la industria pesada y solucionar los problemas de abastecimiento de petróleo. Esta situación de desabastecimiento lleva a Perón a firmar un acuerdo con la empresa petrolera Standard Oil de California. El acuerdo genera inmediatamente la crítica de los sectores nacionalistas del mismo gobierno y el repudio de gran parte de la oposición. Finalmente, el discurso antiimperialista que ayudó a Perón a llegar al gobierno, esta vez le juega en contra. Por suerte para el gobierno, el programa de estabilización comienza a dar señales de estar funcionando. Para 1954, el índice de inflación baja de un 39% a menos de un 4%. Y los salarios, luego de 2 años de estancamiento, vuelven a aumentar. Llegado 1955, la economía argentina da claros indicios de volverse a encaminar. Aunque el clima político continúa deteriorándose poco a poco, las eternas disputas entre Perón y sus opositores abandonan el ámbito parlamentario para trasladarse a las calles, y a las filas habituales de los enemigos del gobierno se añaden nuevos aliados. Pronto, un estado de guerra interno vuelve a dividir al país en dos, como cuando Braden se peleaba con Perón. Pero esta vez no hay elecciones de por medio y solo se escuchan rumores de golpe de Estado. Los casi 10 años de gobierno peronista marcan una serie de cambios que transforman para siempre la fisonomía del país. Poco a poco, la vieja postal de la Argentina, de las vacas gordas y de las llanuras interminables da paso a las chimeneas de las fábricas y a las distintas ceremonias de trabajo. Pero si hay algo que dejan los primeros años de gobierno peronista,
es la idea de que el Estado puede ser una potente herramienta de transformación social, que logra mejorar notoriamente la calidad de vida de sus ciudadanos, garantizando su derecho a una vida digna.